Todo comenzó con un sobre anónimo. Nara lo encontró en su buzón, sin remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro, una tarjeta minimalista mostraba únicamente un código, 0.7. Debajo, una dirección garabateada a mano que reconoció al instante. Era el viejo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Un lugar con una historia oscura, clausurado hace años tras un incidente del que nadie quería hablar. La lógica le gritaba que lo ignorara, que lo tirara a la basura, pero la curiosidad, como una picazón persistente, fue más fuerte. Tenía que saber qué significaba. Al llegar, el sol de la tarde proyectaba sombras largas y siniestras sobre la fachada decrépita del edificio. La cerca metálica que lo rodeaba estaba cubierta de óxido, y la puerta principal, sorprendentemente, estaba entreabierta. Era como si alguien la estuviera esperando. Dio un paso adentro y un silencio denso, casi palpable, la envolvió. No había ruido de la ciudad, solo el eco de sus propios latidos. En el vestíbulo, las luces de emergencia parpadeaban de forma errática, a pesar de que el hospital no debería tener electricidad. Una camilla solitaria bloqueaba parcialmente el camino de regreso, como una advertencia silenciosa. A medida que avanzaba por los pasillos polvorientos, Nara no podía quitarse la sensación de que la observaban desde las habitaciones oscuras. Un letrero descolorido colgaba torcido de una pared. Unidad experimental. El aire aquí era más frío, más pesado. En el suelo, unas huellas extrañas se mezclaban con el polvo. Algunas parecían humanas, pero otras eran alargadas, deformes, como si algo se hubiera arrastrado por allí. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Al final del pasillo, se encontró frente a un ascensor de aspecto arcaico, con puertas de latón deslucido. Antes de que pudiera siquiera pensar en tocar un botón, las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando una cabina oscura. Dentro solo había un botón iluminado, un botón que no debería existir. Marcaba nivel 0.7. Los planos del hospital no registraban tal nivel. Era un sótano secreto. Con un nudo en el estómago, entró. El ascensor comenzó a descender, no con la suavidad moderna, sino con una lentitud agónica, como si luchara contra el tiempo. Las luces parpadearon violentamente, sumergiéndola en una oscuridad total por segundos que parecieron eternos. Finalmente, con una sacudida, se detuvo. Las puertas se abrieron a un pasillo helado. El aire olía a metal oxidado y a algo químico, casi como a ozono. Un goteo lejano y constante rompía el silencio, sonando como el tic-tac de un reloj averiado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, la mayoría borrosas y manchadas por la humedad. Mostraban a personas con batas de paciente, conectadas a máquinas complejas y aterradoras que Nara no reconocía. Sus expresiones eran de miedo, de dolor. Se detuvo frente a un espacio vacío en la pared. La foto había sido arrancada bruscamente, pero la pequeña etiqueta de metal debajo seguía allí. Decía, sujeto 0.7. Un zumbido agudo comenzó a sonar dentro de su oído derecho. Una vibración que parecía responder a su presencia, como si el propio edificio estuviera reaccionando a ella. Siguiendo el zumbido, entró en una pequeña habitación donde, increíblemente, un monitor de signos vitales seguía activo. En la pantalla, una línea verde irregular dibujaba un ritmo cardíaco lento pero constante. Miró a su alrededor. No había nadie. No había ningún paciente conectado a la máquina. El pulso en la pantalla estaba registrando... ¿Qué? Con cautela, se acercó al monitor. A medida que se aproximaba, el ritmo cardíaco en la pantalla comenzó a acelerarse, lenta al principio y luego más y más rápido, sincronizándose con sus propios latidos acelerados. Vio su reflejo en la pantalla oscura y por una fracción de segundo juró haber visto una sombra alta y delgada detrás de ella. Se giró de golpe. No había nada, solo el pasillo vacío. Su piel se erizó. En una puerta cercana vio profundas marcas de uñas arañadas en la madera, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. El goteo de antes ahora sonaba más cerca, más fuerte. La temperatura bajó drásticamente y pudo ver su propio aliento formar una nube de vaho. La puerta con las marcas de arañazos la condujo a una sala circular. El letrero decía, Sala de contención.
En el centro de la habitación había un enorme tanque cilíndrico de cristal, ahora vacío y cubierto de una capa de mugre. El cristal estaba astillado y agrietado en varios puntos, pero las grietas se originaban desde el interior, como si algo con una fuerza inmensa hubiera golpeado para salir. En la base del tanque, una placa de metal rezaba Paciente 0.7, fase 4 incompleta. Al leer esas palabras, Nara sintió un déjà vu tan intenso que casi la hizo caer. Tuvo un flash, una imagen mental de ella misma flotando dentro de un tanque similar, rodeada de un líquido verde y burbujas. La sensación desapareció tan rápido como llegó, dejándola temblando y confundida. Levantó la vista y notó una cámara de seguridad en una esquina del techo. La lente roja estaba encendida y la seguía, registrando cada uno de sus movimientos. En un monitor cercano, la imagen de la cámara parpadeó, mostrando por un instante una figura humanoide distorsionada, casi como un fallo de la señal, antes de volver a mostrar la sala vacía. Fue entonces cuando escuchó los pasos, lentos, arrastrados, con un sonido metálico raspando el suelo de hormigón. Venían del pasillo por el que acababa de entrar. El pánico se apoderó de ella. Sin pensarlo, se escondió detrás de una camilla volcada, conteniendo la respiración. La silueta de algo alto y delgado apareció en el umbral de la puerta. Se movía con una lentitud antinatural. Sus pies, o lo que parecían ser sus pies, sonaban como cuchillas raspando el suelo. La criatura se detuvo justo en la entrada de la sala. Se quedó inmóvil por un momento, y luego aspiró aire ruidosamente, como si estuviera olfateando, buscándola. Nara cerró los ojos, rezando para que no la encontrara. Después de una pausa que pareció una eternidad, la criatura reanudó su marcha, pasando de largo su escondite y adentrándose en la oscuridad del otro lado de la sala. Con el corazón en la garganta, Nara se asomó. Pudo verla de espaldas. Era larga, increíblemente delgada, con una piel pálida cubierta de cicatrices que parecían brillar débilmente con una luz verdosa. En el hombro de su raída bata de hospital llevaba un parche con un código bordado, 0.7, y de repente un recuerdo perdido golpeó a Nara. El recuerdo de una niña pequeña, ella misma, con un parche idéntico cosido en el pijama de un orfanato. Justo en ese momento, una voz metálica y sin emoción resonó desde los altavoces del techo. Volviste. El proceso puede continuar. El terror dio paso a una necesidad desesperada de respuestas. Corrió, sin importarle el ruido, hacia una puerta marcada como archivos. Dentro, los archivadores estaban cubiertos de polvo, pero uno estaba ligeramente abierto. En su interior, un único expediente con su nombre completo, Nara Valois. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos de ella cuando era niña, dormida en una cama de hospital, con tubos conectados a sus brazos y electrodos en su cabeza. Una nota escrita a mano por un médico decía: compatibilidad alta con el sujeto 0.6. Proceder con la vinculación. La última página del archivo solo contenía 3 palabras. Protocolo de despertar. Al regresar. De repente, todo el edificio comenzó a vibrar. Las luces de emergencia parpadearon y se tiñeron de un rojo intenso, mientras una alarma ensordecedora comenzaba a sonar. La puerta de la sala de archivos se cerró de golpe detrás de ella, sellándola dentro. En una pantalla de seguridad que se encendió frente a ella, apareció su propio rostro, grabado por una cámara oculta. Debajo, un texto verde parpadeaba. Identidad confirmada. Unidad 0.7. Sintió un ardor intenso que nacía en la base de su columna y se extendía por todo su cuerpo, como si algo latente bajo su piel estuviera despertando. Se giró y vio a la criatura parada en la puerta, que ahora tenía una pequeña ventana de cristal. Esta vez no se movía, solo la observaba. Su presencia pareció activar otro sistema. Una luz azul la escaneó de pies a cabeza. Sintió que sus venas empezaban a arder y al mirar sus brazos vio cómo brillaban con la misma luz verdosa que las cicatrices de la criatura. Perdió el equilibrio, apoyándose en un escritorio mientras su mente era bombardeada por fragmentos de recuerdos, voces llamándola prototipo. El recuerdo de intentar huir por estos mismos pasillos, la sensación de una aguja en su cuello y la promesa de que borrarían su memoria para proteger el proyecto. Un sistema de voz computarizada anunció:
Reactivación de la unidad 0.7 completa. La criatura del otro lado del cristal se arrodilló lentamente, con un gesto casi reverencial. Extendió una mano huesuda hacia el cristal, como si la reconociera. Y en ese instante, Nara entendió. No era el paciente 0.7. La criatura era el sujeto 0.6, su compañero. Ella era el verdadero sujeto 0.7. El experimento no era la criatura. El experimento era ella. Y con esa revelación, todas las puertas del hospital se cerraron con un estruendo metálico final, sellando su regreso a casa. Suscríbete si quieres saber qué pasa a continuación.